Hola, ¿cómo están? Vamos a ver ahora en este video el algoritmo de Huffman. El algoritmo de Huffman es un algoritmo que permite construir el árbol de Huffman y a partir de este el código de Huffman, que es un código binario óptimo con la propiedad de prefijos. Nuestra agenda es la definición de árbol de Huffman, el código de Huffman, algoritmo de Huffman y árbol de Huffman. Cuando hablamos de Huffman nos referimos a David Huffman, quien fue un personaje ilustre en el campo de las ciencias de la computación en general y en la codificación de datos en particular. Él escribió muchos artículos e hizo muchas contribuciones al estudio de los aparatos finitos, circuitos aleatorios, síntesis de procedimientos y diseños de señales. Sin embargo, su trabajo más reconocido fue el código de Huffman, un sistema de comprensión y codificación de longitud variable presentado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Tenemos aquí un ejemplo, un alfabeto de símbolos desde A hasta la G, cada uno con su respectiva frecuencia o probabilidad. El carácter A aparece con 0.15 de probabilidad o frecuencia. Igual la B aparece con 0.30, la C con 0.20 y así sucesivamente. Tenemos en su lado derecho el árbol de Huffman. Vamos a ver posteriormente cómo se construye este árbol. Puede verse con facilidad cuál es el código del símbolo E. Subiendo por el árbol se recorre ramas etiquetadas con 1, 1 y 0, por tanto el código para el carácter E es 011. Para obtener el código de D se recorren las ramas 0111 y por lo que el código asociado a D es el 1110. La operación inversa también es fácil de realizar. Dado el código 10 se recorren desde la raíz las ramas 1 y 0, obteniéndose el símbolo C. Para decodificar 010 se recorren las ramas 01 y 0, obteniéndose el símbolo A. Veamos algunos conceptos preliminares. El código de Huffman, al cual denominaremos a partir de ahora CH, es también conocido como codificación de Huffman. Puede ser usado en casi cualquier aplicación ya que es un sistema válido para la comprensión y posterior transmisión de cualquier dato en forma digital, pudiendo aplicarse a faxes, módems, redes de computadores y televisión. El término se refiere al uso de una tabla de códigos de longitud variable para codificar un determinado. Los códigos de Huffman representan los caracteres mediante cadenas de bits de longitud variable y proporcionan una alternativa para el código ASCII y otros códigos de longitud fija. Utiliza cadenas cortas de bits para los caracteres de uso frecuente, como son la letra A, B y C, y utiliza cadenas de bits de mayor tamaño para aquellas cadenas de uso menos frecuente como la X, Y y la Z. De esta forma se pueden representar cadenas como textos o programas en un espacio más reducido. Veamos algunas características del código de Huffman. Se asigna a los símbolos que aparecen con más frecuencia un código de menor longitud, a costa de asignar códigos de mayor longitud a los símbolos menos frecuentes. El número de bits por código es un número entero. En el ejemplo siguiente tenemos el carácter A, B y C con cada uno su probabilidad. La A tiene probabilidad 0.67, la B 0.25 y la C 0.04. Estos valores son aleatorios. A la A, que aparece con mayor probabilidad, se le asigna un código de longitud 2, 01. La B, que aparece con menos frecuencia, se le asigna un código de mayor longitud, 3, 110. Y a la C, que aparece con muy poca frecuencia, se le asigna un código de mayor longitud, 1011. Otra característica del código de Huffman es la propiedad de prefijo. El código de un símbolo no debe ser prefijo de cualquier otro símbolo. Dicha característica recibe nombre de propiedad de prefijo único y garantiza que cada símbolo pueda ser decodificado de forma única. Ejemplo, tenemos el carácter A, B y C, cada uno con su respectiva probabilidad. Vemos los códigos 01 para A, 110 para B, 1011 para C. La A o el código para A no es prefijo ni de la B ni de la C. Igualmente, B no es prefijo de la C. Esto garantiza que cuando se quiere decodificar los mensajes, se pueda identificar fácilmente una cadena de ceros y unos con cada uno de los caracteres asociados. Si tenemos un mensaje M compuesto de una secuencia de caracteres ceros y unos, se requiere encontrar un código óptimo con la propiedad de prefijos, es decir, ningún código puede ser prefijo de otro.
de tal forma que la longitud media del código de carácter sea mínima, a fin de minimizar la longitud del mensaje M. Tenemos sigma, el alfabeto del lenguaje, y sea M un mensaje compuesto de símbolos A1, A2 hasta A sub K, donde A sub K pertenece a Z. Los elementos A sub I son independientes entre sí y aparecen con una probabilidad P sub I en cualquier posición dada del mensaje. En el siguiente ejemplo se muestra a María emitiendo un mensaje: hola, ¿cómo estás? Este mensaje es codificado en forma digital en lenguaje binario y luego es transmitido por algún medio de comunicación, llegando al punto donde Ronald recibe el mensaje, el mismo que le fue entregado por María. Como el medio de comunicación es costoso, se requiere que el mensaje sea lo más corto posible, y por lo que se requiere que los códigos para cada carácter sean de menor tamaño posible. En ese sentido, los caracteres que aparecen con mayor frecuencia deben de estar codificados con códigos de menor tamaño, y aquellos caracteres que aparecen muy de vez en cuando no interesa que sean de mayor tamaño. Veamos un ejemplo de propiedad de prefijos. Tenemos el alfabeto sigma y sea un mensaje M con caracteres A sub 1, A sub 2 hasta A sub K. Cada uno de estos A sub I pertenecen al alfabeto sigma. Tenemos aquí el carácter A sub I con el código 01 y el carácter A sub J con el código 011. Se aprecia ahí que el código de A sub I es prefijo de A sub J, por lo que hay alguna dificultad en la codificación. En el siguiente ejemplo, el A sub I tiene como código 10110 y A sub J es 101. Igualmente, el A sub J es prefijo del A sub I, por lo que no puede ser. En el tercer ejemplo, A sub I tiene como código 10101 y A sub J 1011. Ninguno es prefijo del otro, por lo que en este caso es correcta la codificación. Veamos ahora una especificación. Tenemos como entrada el alfabeto sigma y como salida el código C. La precondición es que el tamaño del alfabeto es mayor que 0 y la probabilidad de cada carácter es entre 0 y 1 para todo I de 1 hasta n. La función código recibe el alfabeto sigma como entrada y devuelve el código C. La postcondición es que C sea el código óptimo con la propiedad de prefijos. El código de Huffman se realiza en dos fases. A partir de un alfabeto se construye el árbol de Huffman. Este árbol contiene en las hojas un símbolo por cada carácter del alfabeto. En la segunda fase se construye el código de Huffman a partir del árbol de Huffman. Este código de Huffman final es binario y contiene la propiedad de prefijos. Quiere decir que ningún código asociado a cada carácter es prefijo de otro símbolo. Veamos ahora la primera fase. La entrada es el alfabeto del lenguaje y la salida es el árbol de Huffman. Tenemos la precondición, la función crea árbol y la postcondición. La postcondición nos dice que el árbol se va a codificar en cada una de sus ramas, colocando 0 en las ramas de la izquierda y 1 en las ramas de la derecha. La segunda parte o fase toma como entrada el árbol construido en la fase anterior y va a construir como salida el código de Huffman. El algoritmo de Huffman requiere 3 pasos. Primero se seleccionan 2 caracteres, X y Y, que tengan las probabilidades más pequeñas, y reemplazándolas con un carácter imaginario, por ejemplo Z, cuya probabilidad de aparición sea la suma de las probabilidades de X y de Y. En el segundo paso B se encuentra un código de prefijos óptimo para este conjunto más pequeño de caracteres, usando recursivamente el mismo procedimiento. Y en el paso C se pueden considerar los códigos de prefijos como caminos en árboles binarios. La entrada es la secuencia de nodos y la salida es el árbol de Huffman. El método nos dice lo siguiente: elegir de S 2 nodos N1 y N2 con menor probabilidad o frecuencia. Luego eliminamos N1 y N2 de S y luego adicionamos un nuevo nodo con N con frecuencia F igual a F1 más F2 y le hacemos corresponder como hijos
al nodo N1 y el nodo N2. Tenemos aquí la implementación, la acción Hussman que recibe S y N. Si N es 2, quiere decir que solamente hay dos símbolos. Elegimos N1 con frecuencia F1 y elegimos N2 con frecuencia F2 y llamamos al método construye, que va a eliminar los dos nodos elegidos y crea un nodo ficticio asignándole como frecuencia la suma de las dos frecuencias de los nodos eliminados, y esto se asigna a T. Si N no es 2 o es mayor que 2, elegimos NI y NJ de menor frecuencia. Guardamos en X el nodo NI, en Y el nodo NJ y adicionamos un nodo Z con frecuencia X más Y. Enlazamos X como hijo izquierdo de Z y enlazamos Y como hijo derecho de Z. Y llamamos nuevamente a Hussman en forma recursiva, pero ahora le damos a enviar el conjunto S y N-1. Finalmente se retorna el valor T. Tenemos aquí un alfabeto A, B, C, D, E y F, con caracteres y sus probabilidades respectivas. La A con 0.25, la B con 0.3 y F con 0.07. Tenemos ahora en las tres últimas columnas el código 1, código 2 y código H. El código 1 y código 2 ha sido construido al azar, en forma aleatoria. Para la A le hemos asignado con el código 1 011 y con el código 2 111. Para la B le hemos asignado en el código 1 000 y con el código 2 001 y así sucesivamente. La longitud promedio para el código 1 es 3, puesto que todos los caracteres tienen un símbolo de tamaño 3. En cambio, para el código 2 la longitud media es menos de 3, 2.85. Esto es debido a que el código asignado para C es de longitud 2, 10. El código H tiene menor longitud, 2.45. Este se supone que es la menor longitud promedio, porque esto es construido con un procedimiento efectivo que vamos a mencionar posteriormente, ¿no? Este código tiene la propiedad de prefijo y es el código óptimo. Para construir el código H consideremos un bosque de árboles. Cada uno de los árboles contiene solo un nodo, la raíz, etiquetado con un elemento del alfabeto. El bosque de árboles consiste en una lista que enlaza las raíces de cada árbol del bosque. Tenemos en este caso 1, 2, 3, 4, 5 bosques. Cada nodo de esta lista corresponde a la raíz de un árbol, ¿no? Tenemos luego el registro nodo, que contiene como datos el valor del nodo, un apuntador al hijo izquierdo, un apuntador al hijo derecho y un apuntador al hermano, al siguiente árbol. Y también un peso, que consiste en la probabilidad o frecuencia de aparición de ese carácter en un texto o en un mensaje. Ahora vamos a ver el método construye árbol. Mientras exista más de un nodo en la lista, recordemos que la lista es un bosque de árboles, es decir, hay muchos árboles. Mientras existan más de un árbol, hacemos lo siguiente. Llamamos al método seleccionar menor, que se va a encargar de buscar aquel nodo que tenga menor probabilidad, y asignamos su dirección en la variable P. Luego eliminamos ese nodo de la lista. Nuevamente seleccionamos el nodo que tenga menor probabilidad y guardamos en Q su dirección. Eliminamos seguidamente ese nodo de la lista. Quiere decir que la lista tiene ahora dos nodos menos. Seguidamente insertamos un nuevo nodo en la lista y le damos a asignar como hijo izquierdo al valor del nodo P y como hijo derecho el valor del nodo Q. Quiere decir que la lista o el bosque ha disminuido en 1 la cantidad de nodos. Este proceso se va a repetir hasta que la lista contenga solamente un nodo, que será la raíz del árbol, el árbol finalmente de Hussman. Recordemos que tenemos una lista de nodos, uno por cada árbol, es decir, un bosque de árboles. Para buscar los nodos de menor peso en la lista se presentan dos posibilidades.
La posibilidad A nos dice lo siguiente: si los nodos en la lista están ordenados en forma ascendente, en este caso los nodos con menor peso estarían ubicados al inicio de la lista. Ya no tendría que hacerse una búsqueda secuencial, pues bastaría con seleccionar los dos primeros nodos. La complejidad temporal sería de orden constante, o de K. Sin embargo, el ordenamiento requerirá un orden dependiendo del algoritmo utilizado para la ordenación. Así, si utilizamos el algoritmo burbuja, tendremos un algoritmo de orden cuadrático, y si usamos el mergesor, tendremos un algoritmo de orden n logaritmo de n. En el caso B, si la lista está desordenada o no necesariamente ordenada, los nodos podrían estar en cualquier posición de la lista, por lo que tendría que realizarse una búsqueda secuencial. La complejidad temporal sería de orden lineal, o de n. Tenemos la implementación del algoritmo de Huffman. Consideremos una fila de secuencia que contiene un alfabeto de símbolos, cada uno con su frecuencia de aparición en un mensaje. Tenemos los símbolos A, B, C, D, E hasta F, con la probabilidad P sub i 0.45 hasta 0.05. La probabilidad P sub i indica la frecuencia con que aparece el símbolo X sub i en un mensaje. Así, el símbolo A aparece con una probabilidad 0.45. Al fin de que los nodos de menor peso se encuentren al inicio de la fila, ordenamos F en una fila G por orden de probabilidad. Primero se recorre la fila G insertando cada elemento de G en la lista para construir un bosque de árboles. Y tenemos el primer árbol F con 0.05, el segundo E con 0.09, el tercero C con 0.12, el siguiente B con 0.13, el siguiente D con 0.16 y el siguiente A con 0.45. El segundo paso consiste en elegir los dos nodos de menor peso, los dos primeros F y E, y le hacemos corresponder como hijos de un nodo ficticio, insertando según orden de peso, suma de los pesos de los nodos seleccionados 0.05 más 0.09, que nos da 0.14. Teníamos antes 6 árboles, ahora tenemos 5 árboles. En el paso 3 nuevamente elegimos los dos nodos de menor peso, C y D, y le hacemos corresponder como hijos de un nodo con peso 0.25. En el cuarto paso nuevamente elegimos los dos nodos de menor peso, los dos primeros, y le hacemos corresponder como hijos de un nodo con peso 0.3. En el paso 5 tenemos dos árboles aplicando el mismo procedimiento, y finalmente en el paso 6 tenemos solamente un árbol cuya raíz tiene peso 1. De los 6 árboles iniciales se ha ido reduciendo hasta quedarnos con un solo árbol. Este árbol tiene etiquetado sus ramas con el valor 0 a la izquierda y con 1 a la derecha. Tenemos finalmente la fila secuencial G con el código 1, es un código ficticio. A la F le hace corresponder 110, a la E 0101, C con 001, finalmente A con 1.10. La longitud promedio ponderada, la implementación del árbol de Huffman. Se crea un bosque de árboles. Cada árbol corresponde a un nodo de una lista que contiene información acerca del valor del nodo, puntero al hijo izquierdo y al hijo derecho, un campo para la probabilidad o frecuencia y un puntero al siguiente árbol del bosque. Tenemos ahí el registro nodo. La precondición es que la lista esté ordenada por peso y contiene más de dos nodos. Cada nodo del bosque es la raíz de un árbol de un solo nodo. La postcondición: el bosque contiene solo un árbol, el árbol de Huffman. El método consiste en que los nodos se van agrupando de dos en dos hasta que solo queda un árbol en el bosque. Ese será el árbol de Huffman. Tenemos en la caja principal la acción Huffman, que va a llamar al método selección del menor, va a llamar a inserta padre y va a llamar también a construye padre. La entrada de la acción principal es la lista ordenada y la salida será el árbol de Huffman. Tenemos ahí un algoritmo abstracto, la acción Huffman, que recibe una apuntadora a la raíz de tipo nodo. En HI
se va a guardar la dirección del nodo que devuelve la función seleccionar menor. En HD, el siguiente nodo menor. Luego, en el puntero P se va a guardar lo que devuelve la función construye padre. Esta función va a construir un nodo ficticio y le va a hacer corresponder hijo izquierdo a la dirección HI y a hijo derecho a la dirección HD. Luego se inserta el nodo padre en el bosque. Pregunta: si R parte hermano es igual a nulo, retorna P. Si no, en forma recursiva llama nuevamente a Hussman y le envía R. Finalmente retorna P. Tenemos ahí la función construye padre y la acción inserta padre. Para la obtención del código de Hussman, la entrada es A, el árbol de Hussman, y C es el vector de caracteres. La precondición es que el árbol exista, el árbol de Hussman. Este proceso recibe el árbol de Hussman y genera el código H en un vector C. Tenemos ahí la estructura del vector. Conforme se recorre el árbol de Hussman, desde la raíz hasta cada una de las hojas, se coloca en el vector T el valor de la arista de camino hacia la hoja. T es un vector auxiliar, en donde se colocan los dígitos que conforman el código H generado. Luego que se ha recorrido todo el camino hasta la hoja del símbolo, el vector T contiene el código H. Este es copiado en el vector CH correspondiente. P, por su parte, contiene el puntero a la raíz del árbol de Hussman. Terminado el algoritmo, el vector C contiene en cada casillero, dentro del vector CH, el código de Hussman para cada carácter. Tenemos ahí el pseudocódigo genera código H. Veamos ahora cómo se codifica un mensaje. Para ello ya tenemos el código de Hussman. Después de construido el árbol de Hussman, se procede a hallar los códigos para cada uno de los símbolos del alfabeto. La entrada es W, el vector que contiene el mensaje en el alfabeto original. La salida es W sub C, mensaje codificado en el código H. La precondición es que existe el código de Hussman en el vector C. En el ejemplo anterior, supongamos que W es igual al mensaje FEDA. Este se codifica en código H, W sub C, como la secuencia 110011011110. Tenemos el método codificar, que recibe el mensaje W y el código Hussman C. Se declara la variable I y en L se obtiene la longitud de W. Luego, para I desde 1 hasta L, se busca el código de cada uno de los caracteres hasta completar la codificación. La acción buscar código se encarga de buscar el código de cada uno de los caracteres. Tenemos ahora la decodificación de un mensaje, que es el proceso inverso a la codificación. En este caso la entrada es W sub C, mensaje codificado en código H, y la salida es el W, mensaje decodificado en alfabeto original. El proceso recibe como entrada W sub C y recibe o produce como salida W, llamando a la función decodificar. Tenemos ahí la acción de codificar. Algunas aplicaciones del algoritmo de Hussman es la criptografía. El término encriptar no existe en español, es una traducción literal del inglés. Lo correcto sería utilizar la palabra cifrar. Por ello, encriptar cualquier tipo de información o documento consiste en codificarlo para que resulte indescifrable a cualquier persona que no conozca la clave para poder descifrarlo. El único objetivo de la criptografía es conseguir la confidencialidad de los mensajes, para lo cual se diseñaban sistemas de cifrado y códigos,
y la única criptografía existente era la llamada criptografía clásica. Las propiedades de la criptografía son la confidencialidad, la integridad y la vinculación. Bien, como conclusión podemos decir que podemos construir un código H, código de Huffman, óptimo, cifrado, con la propiedad de prefijos, para codificar mensajes en forma óptima. Le invitamos a suscribirse al canal a fin de poder compartir videos relacionados a las ciencias de la computación e informática.